También vamos a agregar aquí una tipografía. Vamos a venir aquí a texto. Vamos a elegir una altura de una unidad tal vez. Escribimos lo que quieramos, aceptamos. Lo colocamos aquí. Esto lo vamos a rotar. Algo así. Y lo vamos a colocar aquí adentro, ¿no? Algo por aquí. Ok, entonces vamos a seleccionar este elemento junto con el texto. Vamos a isolate. Lo voy a cambiar. Por ejemplo, voy a hacer una capa nueva de un color gris muy oscuro, casi negro. Acepto. Voy a darle clic derecho, copiar objetos en capa. Lo palomeo. El que está de color rosado o color crema lo oculto. Y ahora sí, aquí puedo centrar esta parte. Selecciono, voy a venir a split. Quiero splitear con todo esto. Acepto. Lo que está afuera lo suprimo y también ayudándome en una vista en sombreado. La parte de adentro de la tipografía lo voy a ir suprimiendo. Algo así. Déjenme ver. Ok. Y ahora sí, esto de aquí voy a hacer un pequeño offset hacia la parte de arriba. Déjenme ver. Invierto. Ambos lados no. Distancia de 0.005. Acepto. Ya tiene aquí un espesor y esto nos serviría para la parte de adentro de mi zapato. Entonces tendríamos por el momento esto de aquí. Así de sencillo. Vean. Ya solamente nos hace falta la parte del moñito. Voy a guardar una vez más. Para hacer la parte del moño o del listón vamos a activar lo que hemos escondido, o sea, la capa donde tenemos esta entidad o esta imagen, y vamos a calcar más o menos desde aquí. Vamos a calcar. Debería llegar por aquí atrás. Algo así. Y luego debería venir por acá. Lo vamos a trazar nada más así. Y de este lado vamos a calcar esta parte. Y lo vamos a llevar hacia acá. Ok, esto, déjenme ver, ya puedo ocultar esta, ya. Esto lo vamos a llevar hacia diferentes alturas, por ejemplo. Voy a aislarlo. Voy a venir a mi aislar. Selecciono el que hice primero, que fue si no mal recuerdo. Si no cualquiera de los dos, pero los voy a poner a cierta distancia. Algo así. Tal vez menos. Aquí ya puedo activar una vista en sombreado. Para ir viendo esto, voy a enfocar todo. Y lo único que debo de hacer aquí es agregarle diferentes alturas. Por ejemplo, voy a activar puntos. Y algunas partes, para que no se vea tan recto, lo voy a llevar hacia abajo. Algunas partes las voy a llevar hacia la parte de arriba. Esta era, si no mal recuerdo, déjenme ver. Si esa es la parte de abajo, entonces este y este deben de estar más hacia la parte de abajo y que vayan subiendo. Tal vez por ahí. Luego también lo voy a seleccionar, que sería el segundo que hice. Y también voy a activar sus puntos para hacer modificaciones. Por ejemplo, estos de aquí van hacia la parte de arriba. Entonces los llevo hacia por acá. Si quiero ahí hacer algún juego, déjenme ver. Algo por ahí. Si quiero hacer algún juego de esto, puedo hacer todas las variantes que yo quiera. Y vamos a ver qué tal se ve esto. Déjenme ver. Si necesita más distancia, creo que sí más distancia, ¿no? ¿Cuál es el que estaba abajo? Era este. Entonces lo voy a llevar por allí. Vamos a ver qué tal se ve más o menos ahí. Y cualquier cosa pues hago lo que es alguna modificación. Vamos a ver. Necesito una línea que vaya de fin a fin y otra de fin a fin. Vamos a ver si necesita más modificación o si así está más o menos bien. Voy a hacer un barrido ahí por 2 carriles. Barrido de 2. Primero, segundo, curva y curva. Ok, vean, necesito que el moñito, cualquier cosa, vean, le puedo agregar más modificaciones, ¿no? O sea, selecciono y puedo inclusive agregarle un bend. Por ejemplo, si yo quiero que esto vaya hacia arriba,
así. Y luego quiero que esto vaya hacia la parte de abajo. Estoy agregando ahí más modificaciones. Déjenme ver qué tal se ve esto. Haciéndole un mirror. Como de por aquí. Vean. Creo que nada más aquí, ¿no? Está muy alterado. Déjenme ver. Aquí se ve más o menos. Voy a enfocar de nuevo. Sí, simplemente aquí. Creo que tiene mucha curvatura. Entonces puedo alguno de estos suprimirlo. Vamos a ver. A ver qué tal se ve por aquí. Igual y le puedo agregar más curvatura o más información. Por aquí, por ejemplo. Se la puedo agregar en cerca. Y puedo agregar de aquí a aquí, ¿no? Quiero que ahí tome esa forma. Entonces barrido de 2, primero, segundo, curva. Así como va, tendré que seleccionar este. Y luego el último. Vamos a ver qué tal se ve. Bien, se ve mejor, ¿no? Ok, vamos a ver qué tal se ve haciendo ahora sí un reflejo. Y pues tendría que seleccionar, hacer un mirror. Algo así. Si quiero acercar más, puedo acercar más, ¿no? Por ahí. Ok, si pues, necesito hacer más ancho o más angosto, puedo hacerlo. Voy a activar aquí mi capa de color amarillo para ver más o menos en dónde está. Por allí, ¿no? Incluso vean, las orejitas son un poco más largas, pero las puedo llegar a escalar si es que lo considero prudente, ¿no? Igual si le quiero agregar más curvatura, repito, a mi moñito, le puedo agregar más curvatura a uno. Por ejemplo, a este. Lo importante es que no se vean exactamente igual, al menos eso creo yo. Que tengan ahí alguna deformidad, ¿no? Estas curvas las voy a esconder, las voy a pasar tal vez aquí. Creo que es donde estaba colocando mis elementos que ya no utilizo. Le voy a agregar un offset a cada uno, guión bajo offset. Este offset se lo voy a agregar de distancia, yo creo que 0.15. A ver qué tal se ve. A este también. Recuerden, si quieren hacer más modificaciones del moñito, lo pueden hacer. Y voy a agregar aquí una especie de elipse que sea algo así, vean. Así. Y aquí le doy una abertura. Le voy a dar una inclinación, o sea, lo voy a rotar. Y si quiero hacerlo más pequeño, lo puedo hacer más pequeño, ¿no? Transformar, escalar un D. Nada más para que abrace al moñito. También puedo hacer aquí un barrido por un carril. Para esto necesito una línea de punto medio que nazca en cuadrante. O sea, aquí. Y le doy el grosor que yo quiera. Hago mi barrido por un carril. Este es el carril, esta es la curva. Acepto. Se ve de esta manera. Si lo quiero hacer más estrecho, lo puedo hacer más estrecho. En mi caso voy a hacer un offset. Déjenme ubicar mi offset. Desfasar superficie hacia adentro. Ok. Vean. Si lo quiero hacer más delgadito, lo puedo hacer más delgadito, ¿no? Incluso aquí mismo, no puedo hacerlo sin ninguna referencia. Quito mi forzado a rejilla, mi grid. Y lo puedo hacer algo así. ¿Ven? Ok. Voy a activar lo que he escondido. O sea, por ahí que está mi zapato. Déjenme ver. Lo voy a llevar hacia mi zapato. Que está por aquí. Vamos a ver. Está por aquí, ¿no? A ver, y de este lado lo voy a poner aquí arriba. Nada más hay que fijarnos que no choque con nada más. Que se vea que está ahí arriba. Y estas orejitas, repito, si quiero volverlas a doblar, le puedo hacer una vez más un bend para que se peguen más al zapato. Por si lo quiero hacer, ¿no? Vean. Vamos a ver, como quieran hacerlo, voy a activar una vista en tinta. Y vean, se ve bonito, ¿no? Nuestro moñito. Si lo quieres trabajar más, lo puedes trabajar más. En este caso yo lo hice en 3-4 minutitos. Por ejemplo, aquí creo que lo voy a escalar un poquito más. Transformar, escalar un D. Aquí solamente un poco hacia acá. Y vamos a ver qué tal se ve esto. Voy a aplicar un render, una vista en renderizado. Creo que es un poco más hacia abajo. Un poco nada más. Vamos a ver. Y también voy a seleccionar esto. Luego un poquito hacia arriba. Nada más hay que colocarlo donde debería de ir, ¿no? Es lo que
Lo que estoy viendo creo que se ve bastante bien. Si lo quieres hacer más hacia atrás, más hacia adelante, también lo puedes hacer hacia donde quieras. Igual si tú dices, oye, pero es que iba un poquitito más grande, lo puedes escalar en 1D o en 2D. Creo que en mi caso así me agrada. Creo que me agrada de esta manera. Y simplemente voy a guardar. Y ahora sí lo único que resta es hacer una selección de todos los vectores. Los oculto. Hago una selección de mi zapato. Voy a hacer aquí un mirror. De aquí. Ahora en este mirror voy a activar una vista en sombreado. En este mirror, déjenme ver, voy a seleccionar todo lo que hay aquí. Seleccionar objetos. Quito lo que hay de este lado. Y a este le voy a hacer un pequeño mirror. Si lo hago de manera correcta, no es necesario mover más o hacer otra referencia. En copiar le voy a decir que no. Y solo lo voy a poner por aquí a un lado. Vamos a ver qué tal me queda ahí. Ok. Si veo que me falla un poco, lo puedo incluso mover, seleccionar objetos. Que la manera correcta sería volver a trazarlo, ¿no? Pero en este caso no lo quiero volver a trazar. Voy a ver una vista en estructura alámbrica. Una vista en estructura alámbrica. Y esto lo voy a subir un poco. ¿Cuánto es un poco? Solamente para que salga y se vea de este lado. Ok, creo que ya, ¿no? Vean, ahí tenemos nuestros dos zapatos. Y si quiero acercarlo o si quiero hacerle algún rotate, está bien. Por ejemplo, lo acerco. En este caso no tanto. Transformar, rotar. Le doy aquí una inclinación. Me lo voy a imaginar cómo se vería esto en render, ¿no? Vean. Activo una vista en pen, en tinta. Y vean. Creo que se ve bastante bonito, ¿no? Entonces voy a guardar. Y vámonos para Keyshot. Aquí solamente vamos a arrastrar nuestro archivo. Lo vamos a llevar hacia nuestra área de trabajo que está aquí. Aquí vean que ya hice unos. Fue los que les había comentado que me había tardado como 3 horas. En este llevo como 1 hora y 3 minutos, algo así. Va a ser mucho más rápido. Ok, ya tenemos aquí nuestros zapatos. Entonces vamos a traer un environment. Vamos a elegir un fondo. Aquí en el environment, en esta sección, elegimos un color, el color que quieramos realmente. Y de los materiales, tiene bastantes, tiene materiales muy limitados. Por ejemplo, este de aquí, vamos a elegir un tono rosado. Y lo vamos a elegir, si tenemos un diffuse, vamos a elegir un plástico nada más. Y le vamos a agregar un poco de roughness. Y de este lado, fíjense, el zapato original tiene un material muy, pero muy parecido a este. O a vean que se ve bastante bien también. Solamente que el material original, perdón, es un tanto naranja. Entonces sería más o menos como por ahí. Más o menos. Y de hecho como por aquí. Tiene esa tonalidad. Pero a mí me gustó bastante en azul. Vean que, vean, voy a hacer un render de este también. Nada más en la parte de adentro. También tenemos la parte de color negro. Nada más le voy a cambiar a que sea también un plástico. Que sería si no mal recuerdo. Le voy a poner aquí un negro. Acepto. Y voy a agregar uno de estos. Vean, así de sencillo. Agregué aquí materiales. Voy aquí a mi render. Voy a buscar aquí una ruta. Y aquí en Q voy a agregar un trabajo. Déjenme ver si me convence. Creo que sí, ¿no? Nada más voy a hacer un poco más parecido los colores. Para que no haya tanto como que se vean como manchados. Si le quiero agregar, por ejemplo, voy aquí a propiedades y le quiero agregar más roughness, más rugosidad, le puedo hacer. Si le quiero quitar también, voy a agregar este trabajo. Déjenme ver, creo que ahí está bien. Y a mí los tonos que me gustaron fueron en amarillo, como este. Entonces voy a agregar aquí algunas tonalidades. Por ejemplo, voy a agregar desde aquí. Voy a agregar también, no lo sé, desde por aquí. Y voy a agregar uno más desde por acá. Porque, bueno, aquí para el environment, venimos a environment. Como los hicimos volteando hacia la parte de atrás,
vamos justamente a la parte de HDRI Editor y hacia acá abajo podemos rotar el environment, ¿no? Le decimos 180. En tilt no, en rotate. Aquí. 180, ok. Cambia ya de posición o gira nuestro environment. Voy a agregar este. Y a mí el material que me gustó o el color que me gustó fue el siguiente. Es un azul o un moradito. Entonces lo voy a elegir por aquí, ¿no? Voy a elegir un azul que vaya un poco más hacia lo que es el morado. Aquí también. Voy a elegir aquí también un tono que se parezca un poquito al morado que había seleccionado anteriormente. Vamos a ver. Por ahí tal vez. Este es el tono que me gustó. Voy a agregar algunas vistas. Vamos a ver, creo que es un poquito más azulado, tal vez. Poquito nada más. Pero vean que se ve bastante bonito. Tal vez ahí. O si era... Creo que ahí. Ok. Voy a agregar ahí más vistas, por ejemplo, añadir trabajo. Este es el que sí me gustó a mí. Voy a agregar aquí añadir trabajo. Voy a buscar más vistas. Estos seguramente son los que vieron en la vista o en la miniatura. Y voy a agregar aquí los trabajos que vaya deseando. Algo así, algo desde por ahí, agregar. Y también solamente como mención, yo he visto que algunas oficinistas también usan calzado gris. Entonces en gris también estaba padre. Déjenme ver, creo que aquí tenía un material gris que fue con el que me gustó. No sé si fue este y le cambié la tonalidad. Vamos a ver si fue este o si... No recuerdo en realidad, pero vean, voy aquí a texturas, en diffuse le quito. Y en propiedades, en diffuse le pongo un gris más oscuro. Acepto. También los he visto en gris, ¿no? Algo así. Tal vez gris más clarito, pero de hecho tengo por ahí una vista en renderizado ya en grises. Voy a producir todo esto y ahorita les muestro el resultado. Vean, aquí les voy a mostrar los zapatos originales, que eran estos. Estos son los originales. Este es el render que había hecho la primera vez. Son estos de aquí. Estos son los zapatos grises que les había comentado, que se utilizaban mucho para el ambiente de oficina. Estos eran los que... de hecho vean que el moñito es diferente porque lo he hecho un poquito más rápido. Este tono es el que les había dicho que me había gustado bastante. Y ahorita les muestro los últimos renders que hice, que están acá, ¿no? Vean. Este era el color que les había comentado, que era el original. Este ya es el moñito que acabábamos de hacer, ya doblado. Sí, digo, ahí pudiese haber doblado un poquito más los moñitos, ¿no? Pero mi intención no era tal cual que se pegaran al zapato, sino que se vieran literalmente que eran otra pieza. Los zapatos amarillos, vean que se vean bastante bonitos. Estos son los que les había comentado. Tal vez los hice un poquito más morados, pero vean, se ven bastante padres. Y algo que les quería enseñar es que vean las costuras. Las costuras realzan bastante este objeto, ¿sí? Entonces, esa es la parte importante de agregarle las costuras que les había comentado. Vean que si yo me acerco, tiene un poco de ruido, pero es igual por la calidad, ¿no? Pero se ven un poco ahí las costuras y de esta manera terminamos nuestro proyecto. A mí en realidad me gustó bastante. Les comentaba que esta es la segunda vez que modelaba esto. La primera me tardé 3 horas, pero no grabé el audio. La mitad del video estaba sin audio. Lo grabé por segunda vez y me tardé como 1 hora y 23 minutos. Y eso que, o sea, fue el tiempo en el que se hicieron los renders. Eso es lo importante de que siempre vayas modelando cualquier tipo de cosa, ¿no? Por ejemplo, tú me puedes decir, oye, pero a mí, ¿de qué me sirve de que tú mejores tu tiempo de 3 horas a 1 hora y 20, 1 hora y media? No es exactamente eso, sino que si tú lo llegas a hacer y vas practicando, vas a ir mejorando justamente. Y de hecho, o sea, esto lo grabé al siguiente día de cometer el primer error. Y de esa misma manera tú puedes ir mejorando día con día con día. Y cuando tengas que hacer algo parecido, ya vas a saber más o menos por dónde irte. Y bueno, pues hasta aquí lo que es el video de hoy. Espero que te haya gustado. Si fue así, por favor deja tu like, suscríbete. Cualquier curso que quieras tomar conmigo, ya sea con certificado o sin certificado, puedes preguntar. Y sin más por el momento, aquí me despido. Mi nombre es Guillermo Urbina, diseñador industrial y gráfico, y nos vemos en la próxima. Hasta luego.